Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín. Buenos días, Natalia. Hoy, 14 de abril, celebramos el tercer domingo de Pascua y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Buenos días, José María. Feliz domingo, Natalia. Buen domingo para todos. ¿Podemos seguir diciendo feliz Pascua de Resurrección? Todavía nos quedan muchos días de Pascua, así que feliz Pascua, aleluya a todos. Tercer domingo de Pascua y hoy es el evangelista San Lucas que nos acerca el Evangelio. Y una de las cuestiones que podemos a lo mejor descubrir en el Evangelio de hoy es que la resurrección nosotros la vivimos como algo... Pasamos la pasión y al final, al tercer día, Cristo resucita. Es un momento de alegría, de gozo, de plenitud, pero es algo como que fuera muy fácil. Pasamos del sufrimiento a la resurrección y lo tenemos asumido. Pero realmente hoy el evangelista nos descubre un poco que para los primeros discípulos fácil no fue, no se lo creyeron de inmediato. Tuvo que pasar un tiempo y una serie de acontecimientos para que se fueran cerciorando de que efectivamente Jesús había resucitado. Esa reflexión realmente está muy en su razón, porque nos hemos acostumbrado a aceptar la resurrección como el centro de la vida, y es verdad, pero la primera comunidad, los primeros discípulos, al oír hablar de la resurrección, no eran ingenuos y realmente fue un proceso que les costó aceptar, asumir y asimilar. El evangelista San Lucas, que siempre es como muy detallista, sí que nos presenta a los discípulos como unas personas un tanto desconfiadas, críticas, exigentes, que al final se acabaron aceptando y reconociendo a Jesús vivo y resucitado, fue después de un proceso largo. ¿Necesitaban evidencias? Evidentemente, la descripción de San Lucas, que es muy gráfica, dice que estaban llenos de miedo, de dudas, incluso pone aterrorizados, ¿no? No podían creer si no tenían algo que pudieran realmente demostrar que Cristo estaba allí resucitado, ¿no? Se muestran desconfiados, críticos y exigentes con aquello que se les propone, ¿no? Y eso no es malo, porque eso será el primer momento de un proceso que les vaya a descubrir la presencia de Cristo vivo y resucitado. Ante sus reticencias, Jesús les da pruebas. Les dice, mirad mis manos, mis pies, palpadme, dadme de comer. Y eso les facilita, pero tampoco del todo. No, porque al final tampoco nosotros podremos demostrar científicamente la resurrección. No es una cuestión de evidencia, no es una cuestión de razón o de inteligencia, sino que es de fe y de corazón. Y ahí es donde quiere llevarles el Señor. Es decir, no vamos a llegar a demostrarlo, pero diríamos científicamente o como lo decimos con pruebas materiales, pero sí de otra forma. La certeza de la resurrección la vamos a descubrir en otro momento y ese es un poco el punto final del texto de hoy. De hecho, el Evangelio nos ofrece una última y definitiva pista para aceptar y entender la resurrección, la Escritura. Esa es la clave. Solamente podemos leer el hecho de la resurrección de Cristo en el contexto del plan salvador de Dios, es decir, de la Escritura. Dios ama al hombre, lo quiere salvar y para ello entrega a su Hijo por amor, pero claro, eso si hubiera acabado solo en la muerte no habría tenido ninguna razón. Cuando entendemos la Escritura es realmente ese amor de Dios es salvador y por lo tanto es presencia viva, está resucitado y sigue amándonos y entregándonos ahora. Ojalá hoy en nuestras celebraciones descubramos al escuchar la palabra de Dios esa presencia resucitada de Cristo. Y esa es la forma más sencilla de vivir la resurrección, escuchar en comunidad la palabra de Dios y dejar que Él nos haga entender el misterio profundo del amor y de la resurrección de Cristo. Muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana. Feliz domingo a todos.
Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Miquel. Buenos días, Natalia, Chomín y todos los oyentes. El artículo que nos acerca para este domingo y para esta semana lo titula Memorias y Esplendores, y yo cuando lo he leído digo, Memorias y Esplendores, si era la exposición de las edades del hombre. Y es que el pasado 12 de abril se cumplían 25 años. Y me he dicho, se ha confundido don Miquel, no puede ser tanto tiempo. Sí, del 1999 al 2024 yo también me salen las cuentas y creo que tú también andabas por ahí. Sí, por eso mismo digo, ya 25 años. En el artículo habla un poco de cómo se relaciona la cultura y el patrimonio y dice una cosa que yo creo que es importante destacar. Para la Iglesia el arte sigue siendo el vehículo para un viaje, el recurso para un encuentro con quien es la belleza, la libertad y la vida. Sí, porque ahí una y otra vez yo pienso que tenemos que ir al fondo de la cuestión, porque el arte no puede ser simplemente esteticismo o búsqueda de una cierta experiencia como cuando consumimos otro tipo de producto, sino que la vocación del arte siempre ha sido para el ser humano mucho más altruista, mucho más gratuita. Desde que estamos ahí en el planeta siempre hemos tratado de expresar de una manera pues o sublime o luminosa o inquietante. El arte es algo muy humano. Dice también que el olvido es, junto con la ignorancia y el descuido, uno de los enemigos de la vida. Y destacar una cultura obsesionada por mostrar perfiles perfectos, sublimes, fantásticos, el cristianismo nos enfrenta también a nuestra herida vital y nos recuerda, en palabras del poeta Joan Margarit, que una herida es también un lugar para vivir. Sí, en ese sentido me acuerdo también de lo que dije cuando hablábamos de los vagabundos y demás. Una tendencia humana puede ser la de huir y otra es dejar de escaparte y afrontar quién eres, lo que te ha sucedido, porque hay claves para digerir esas experiencias, para asumirlas, porque al final somos nuestra historia entera. En su artículo nos comenta también, tenemos sed de absoluto, de belleza, de grandeza, y el arte tiene la capacidad de hacernos resonar espiritualmente. Usted ha podido disfrutar con nosotros esta primera Semana Santa en Palencia y dice también, las imágenes de los pasos de Semana Santa, por ejemplo, nos liberan de nuestro individualismo y hasta de nuestro egoísmo y nos hacen tocar a Jesucristo muerto y resucitado. Nunca había pensado yo verlo desde este punto de vista. Y eso es muy católico porque al final para mí lo diferencial de ser cristianos católicos es que creemos en la encarnación y una fe que no sea capaz de encarnarse de una manera visual, tocarla, olerla, escucharla, emocionarse, pues es una fe que queda incompleta, no se encarna del todo. De tal manera que lo que son las devociones, la piedad popular, es una manera en la que el pueblo de Dios siempre ha tratado de plasmar una experiencia que de suyo es espiritual, pero que si no se hace también carne, no es humana. Don Miquel siempre aprovecha cualquier circunstancia para vivirlo como reto, como oportunidad, y aquí nos dice, los creyentes queremos llevar la alegría del Evangelio a todos y tenemos como una de nuestras tareas esenciales de codificar el patrimonio de cara a los más jóvenes. Ellos viven en otro código cultural. Claro, los jóvenes, y esto lo digo como un reto, pero muy posible y muy bueno, porque los jóvenes son, como todo ser humano de todas las épocas, tremendamente simbólicos y lo visual tiene una importancia enorme. Solo que la visualización de algo al modo que se hacía en el siglo XIII o en el XVI no se puede dar sin cocinar, sin traducirla. Entonces yo lo que estoy sosteniendo es que los que hemos podido tener una cierta formación o una sensibilidad, por una parte tenemos el deber de decirle a los jóvenes que eso que tienen delante tiene un significado que a primeras no es obvio y que luego ellos tienen que hacer el esfuerzo por decodificarlo. Así como ellos también nos enseñan a nosotros que la cultura visual en la que están instalados no es algo malo, sino que simplemente es distinto. Y aquí se trata de que una generación y la otra dialoguen y se enriquezcan mutuamente. Yo la experiencia que traigo de San Miguel es que con los chavales con los que hicimos el museo, ellos me decían lo que yo también les había dicho a otros. Vosotros tenéis el qué y nosotros tenemos el cómo. Entonces pienso que tiene que darse un diálogo muy fecundo y veo esta oportunidad de los 25 años de darle una vuelta a esto. De poder propiciar ese diálogo con los niños y jóvenes, con Pedro Berruguete, Alejo de Bahía, Vigarni. Sí, ellos están ahí vigentes y nos siguen hablando, solamente que hay que sintonizar la onda de ellos. Pues muchísimas gracias, don Miquel, feliz domingo y muy buena semana. Buen domingo de Pascua a todos.
La brújula familiar. Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Asier Aparicio comparte una reflexión en torno a la infancia. En torno a la infancia circulan muchas teorías, muchas formas de entenderla, muchos mitos que condicionan los modos de tratarla. Desde un pensamiento tradicional, la niñez constituía una etapa de tránsito, una época de aprendizaje para alcanzar la edad adulta. Los niños eran tratados en consecuencia no como un en sí, sino como proyectos de futuro. No eran sino en función de. Su existencia estaba supeditada a la adquisición de destrezas y de conocimientos con vistas a la vida profesional y madura. El niño era un árbol que, debidamente abonado, podado y enderezado, daría sus frutos. Más tarde, como consecuencia de diferentes teorías pedagógicas, se descubrió la infancia como un ente autónomo, como una fase con su identidad propia, y que no solo por los frutos posteriores, sino también por su entidad presente, debía contar. Ser niño no podía ser únicamente un medio, un lugar de paso, era un ya con derechos, una vida digna de felicidad en el presente, no solo como proyecto. Actualmente nos movemos entre ambas concepciones y por un lado exigimos a nuestros hijos sacrificios, sobre todo en lo académico, en lo deportivo, mientras que por otro les dotamos de todo lo necesario para su felicidad. Un equilibrio no siempre posible, a veces realmente arduo. ¿Pero por qué? ¿Qué está fallando? Aun a riesgo de simplificar, creo que gran parte del problema subyace en la manera contemporánea de entender los derechos y también la felicidad. Que el niño precisa cariño debería estar fuera de toda duda. No obstante, el cariño no puede limitarse a las necesidades materiales. Mi tarea como padre no acaba cuando alimento, visto y doy techo a mi hijo. Tampoco cuando me pide un móvil y se lo compro. La infancia demanda un hogar, y un hogar está hecho de escucha, de respeto, de espacios compartidos con tranquilidad y con silencio. Convivir no es estar en la misma habitación, cada uno a lo suyo. Las relaciones familiares son complejas, están sometidas a presiones externas. Por eso, precisan de un cuidado diario, cosa que empieza por la higiene mental de cada uno de sus miembros. No puedo convertir a los otros en la causa ni en el desahogo de mis males, y menos cuando se trata de un niño. La infancia requiere disciplina, pero en un ambiente de confianza y de diálogo. Si no, impondré mi ley a demanda de mis frustraciones personales, no pensando en el bien de quien educo. Muchos dicen que ahora nos hemos pasado, que los niños son los reyes de la casa, y sin embargo, cada año aumentan los casos de maltrato infantil, de desidia en la educación de la prole. Los niños no son ni reyes ni esclavos. Los niños son personas con derechos a los que hay que ayudar a buscar su porvenir desde la escucha, el cariño y también unas normas claras, cómo no, aunque nacidas de la humildad. Los niños son material sensible, delicado, que hay que aprender a manipular para que desarrollen por voluntad propia todo lo que son y lo que sueñan. Ahí es nada. De modo que mucho cuidado con los niños, porque nosotros también lo fuimos, y basta con mirarnos en nuestro propio espejo para desarrollar un poco de empatía. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Sueña y despierta, porque Cristo vive en ti. La puerta está abierta. Pues claro que la puerta está abierta y Cristo ha resucitado, así que estamos de enhorabuena con este grupo Semá y esta canción La puerta está abierta. Llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les recordamos hoy, en el tercer domingo de Pascua, la diócesis nos anima a estar atentos a las sorpresas de la vida que nos ayudan a abrir los ojos para reconocer a Jesús resucitado. Hoy colofona la semana de la Unidad Pastoral Aguilar Barruelo Valdivia. A las 12 Eucaristía en la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campo y a las 8:30 en el Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar, teatro a favor de Manos Unidas con la obra Una noche de primavera sin sueño y Altruria Teatro. Y punto final también para la semana de la Unidad Pastoral de Villamuriel de Cerrato, Eucaristía y fiesta compartida a las 12:30 en la iglesia de Santa María la Mayor. El próximo jueves 18 de abril a las 7:30 en la Casa de la Iglesia, mesa de experiencias sobre animación y liderazgo en la Iglesia y la sociedad. Con esta cita se da por concluido el curso que este año nos ha propuesto el Centro Diocesano de Formación. Y el sábado a las 10 en la Casa de la Iglesia, el 24 encuentro de Pastoral de Obrera con el tema El trabajo, tema transversal en toda la pastoral de la Iglesia. Lo tenemos que dejar ya. Gracias, Chomín. Buen domingo. Buen domingo a todos. Y muy buena semana para todos nuestros oyentes. Nos escuchamos el viernes en El Espejo a la 1:33 en esta casa.